Buenos días, licenciada. Em, Vengo a explicarle acerca sobre la investigación del cuento que nos asignó. El cuento que usted nos asignó fue Nosotros los Demigrados. Introducción. Este informe se basa en el tema más allá de las fronteras, presente en el cuento y se complementa a una investigación sobre el fenómeno migratorio. Cuando se habla de un fenómeno migratorio, sabemos que el fenómeno migratorio aborda como uno de los temas principales donde se reflejan las dificultades y complejas realidades de quienes migran en busca de una mejor vida. Este proceso incluye la identificación, la clasificación, la descripción y análisis de las fuentes de investigación que abordan los restos asociados de la migración. Los personajes del cuento son migrantes que al salir de su país de origen experimentan una sensación de pérdida de la pérdida de su identidad y una desconexión no solo de su tierra natal, sino también de su cultura y de su familia. Objetivos generales. Conocer y conocer la experiencia migratoria reflejada en el cuento Nosotros los Emigrados, destacando los desafíos y la lucha por la identidad de los migrantes. Todos sabemos que las personas que migran a otro país se ven reflejados a muchos desafíos y dificultades que se enfrentan a una lucha para obtener lo que es su identidad. Analizar la sensibilidad de la sociedad sobre la realidad de los migrantes y la importancia de su integración y de sus derechos. Todos sabemos que en primer lugar somos seres humanos y necesitamos un ejemplo, por ejemplo. Cuando una persona migra a otro lugar, lucha por su integración, por integrarse y también por sus derechos. Eso implica que las demás personas deberían ser unas personas que sean más humanistas. Objetivos específicos. Identificar las principales causas de la migración según las experiencias narradas en el cuento y los testimonios de los migrantes. Según una de las causas principales de la migración del cuento, experimentando en la parte del cuento, y si la ponemos también de la parte de nuestra vida cotidiana, creo que una de las causas principales para la migración aquí en Honduras sería la economía de nuestro país y que no hay trabajo, ya que si no hay trabajo, pues el país no va a tener una buena economía. Explorar el impacto emocional de la migración en los personajes del cuento, centrándose en la tristeza, la nostalgia y la adaptación a nuevos entornos. Los migrantes tienen muchas dificultades, muchas emociones encontradas. Una de ellas es la nostalgia, la tristeza de alejarse de sus raíces y sus creencias, teniéndose que adaptar a nuevos entornos, a nuevas culturas y cosas muy diferentes. Examinar la representación de la pérdida de la identidad en el proceso migratorio y sus implicaciones para los migrantes y sus comunidades. En el cuento, en el cuento se ve que los personajes tienen una gran pérdida de su identidad. ¿Por qué? Porque muchos de ellos migran, pero con diferentes nombres que no son los que ellos tenían, sino que tuvieron que optar por ellos. Fomentar el diálogo sobre las injusticias sociales y políticas que enfrentan los migrantes, promoviendo una mayor empatía y comprensión en la sociedad. Justificación. La falta de identidad en la sociedad es una problemática que se vive en nuestros antepasados.
ante la falta de una identidad propia o el poco orden que había al momento de darle nombre a una persona, por lo que se usaban sobrenombres. Y de hecho es algo que todavía se puede encontrar en aldeas, pueblos, demás caseríos cerca de nuestro país. Sí, exactamente hasta ahora, en la actualidad, hay personas que migran, pero ya no van a migrar con su mismo nombre, o sea, con su misma identidad, sino que toman por optar por otra identidad, otro nombre, cambiando ciertas cosas.